abordar un tema que nos viene preocupando desde hace ya un buen tiempo. Por ejemplo, que en 24 horas se registraron 4 rapiñas a policías, que bueno, una patota atacó y mató a un cuidacoches, esto fue en Pando. ¿Qué nos dice esto de nuestra sociedad? En esta tarde tenemos el gusto de recibir en Vespertinas al antropólogo Marcelo Rosal. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. Gracias. Marcelo, todos estos hechos tienen como un denominador común. Capaz que vos me decís que no, que es atacar al diferente. ¿Es así o no es así? Sí. Sí, yo creo que ese es un signo lamentable de los tiempos, un signo peligroso que se viene gestando desde hace algún tiempo, pero que se ve a diferentes niveles. El distinto puede ser agredido. Parece que hubiera algo que lo legitima, algo que lo admite. A diferentes niveles, sea por efectos de la aporofobia, por la xenofobia, los discursos que se vinculan en contra de la inmigración en Europa, en Estados Unidos, los discursos que temen al otro y que rápidamente van por él. Y los discursos tienen un vínculo complejo con las prácticas, no es que sea directo, pero las legitiman, les dan un lugar posible, permiten que alguien con un micrófono adelante diga los disparates que se dijeron por ahí por Soriano en relación a lo duros que había que hacer con los delincuentes, y para eso que volvernos un Estado terrorista, como es el caso del terrorismo de Estado de la dictadura, ¿no? Que nos daña a todos. Vos justo recién mencionabas justo el tema de Soriano y esto de enterrar el bichicomaje, ¿no? Sí. Es como la vuelta a un estado primitivo o no sé. Sí, y es una demanda de, lamentablemente, alguna gente que no podría cuantificar, pero que en determinados momentos se ve con la libertad de hablar. Y cuando determinadas cosas salen de la caverna y pasan a la palabra pública, se torna más peligroso porque toma una expresión política. Por ejemplo, el gobernador de Río de Janeiro, por ejemplo, el presidente de Brasil, que tienen este discurso público y tiene efectos de realidad con el Estado matando gente. Bueno, el intendente de 33, viste, que habló con referencia a los violadores, ¿no? Dijo, castración a bisturí en frío, un puñado de sal y hasta luego. Sí. Eso es un discurso fuerte de alguien que además ocupa un cargo de importancia, un cargo público. ¿Cuál es el riesgo de todo? Curiosamente, estos discursos se expresan precisamente donde las condiciones de inseguridad no son graves. En determinado momento, uno de los que está con tertulios, con este gaucho no sé cuánto, dice, bueno, pero acá todavía no es así, bueno, pero... O sea que no es directamente proporcional al grado de violencia. No, exacto. Y si uno mira, nosotros vivimos en una sociedad violenta, es lo primero que hay que reconocer. En 2 días vi 2 personas caídas de la moto que fueron atropelladas. Y ahí hubo un rompimiento de las normas para que esas personas fueran atropelladas, o el que iba arriba de la moto, el que iba arriba del auto. 2 familias dañadas por un tipo de violencia que es la violencia en el tránsito. Tenemos la violencia de los suicidios, que es terrible, es la primera causa de muertes violentas en el país en general, junto con los accidentes. Y después tenemos los homicidios, y entre los homicidios de este año que empieza, hay como 3 que tienen que ver con atentados contra el diferente. Y si sumamos a los de los policías, que podrían ser el otro para algunas personas, tenemos más personas. Entonces creo que vivimos en una sociedad violenta, más allá del delito, ¿no? Pero porque me quedé justamente con algo que dijiste recién, estos tipos de discursos, digamos, que quizás son más fuertes, más intensos, que de alguna manera exacerban aún más, ¿no? a determinadas personas que piensan, bueno, de esta manera, ¿no? Vos decís que surgen desde los lugares en donde en realidad no hay tanta inseguridad. Sí. Pero vos cuestionás que no estamos, o sea, ¿pensás que no estamos viviendo en una ciudad, en un país inseguro? Yo creo que más que inseguro vivimos en una sociedad violenta, donde tenemos que pensar la violencia. Porque estamos viendo hechos de inseguridad y de violencia. Entonces claro, como que... el marcador más fuerte de la inseguridad de una sociedad son los homicidios.
El marcador más fuerte de la violencia son las muertes violentas, que son suicidios, homicidios y muertes por accidentes de tránsito. Y si miramos de los homicidios que han habido últimamente, hay 3 que son a personas que eran el diferente. Un muchacho que pedía, un artista callejero que pedía unas monedas en Mercedes, ¿era? Este muchacho de Pando, que era un cuidacoches. ¿No? Sí. Y después tenemos femicidios también. Y después tenemos los homicidios a policías, ataques y un homicidio a policías. O sea que de la totalidad de los... Y después tenemos homicidios entre personas que cometen delitos. O sea que los homicidios que sufre la sociedad por rapiñas, que son espantosos, pero no son la mayoría. Creo que no hay una relación entre la respuesta de un cuerpo social amenazado, porque después el otro homicidio es el de un adolescente que alguien enchufó a 220 un cerco eléctrico. Un cerco eléctrico. Sí. Alguien que además se supone que sabe, porque con cercos eléctricos para manejar el ganado, todo el mundo en el interior que trabaja en tareas rurales sabe la letalidad, o sea que perfectamente fue premeditado eso, con ánimo de matar a la persona que pasase por su cerca. Entonces, creo que hay una desproporción absoluta que en alguna medida es habilitada por estos discursos, exacerbados, por estos discursos incluso delirantes, en lugares donde no hay una situación tal de inseguridad y violencia. Lo que quiero decir no es que no la haya. ¿Por qué estamos tan violentos? Ok, no es por la inseguridad, es porque tenemos una sociedad violenta. Creo que tenemos una sociedad violenta y también insegura, en ese sentido. Pero ¿por qué está esa exacerbación de la violencia? Porque yo creo que tiene un rédito político. Yo creo que da rédito político. Yo creo que atiende a un llamado represivo y sale del lugar del pensarlo en colectivo al lugar de la acusación política, al lugar de esto es culpa del otro, es responsabilidad del otro, el otro sea en términos políticos. La palabra pasa a lo público cuando se torna política. De hecho, la política es precisamente el espacio de lo público, es el espacio de la discusión colectiva. Cuando deja del ánimo del consenso... Que la patota que mató al cuidacoche fue digamos, exacerbada por un discurso político. No creo que sea directo. Creo que son discursos que se vuelven públicos, que habilitan acciones que son delictivas, pero que están facilitadas por un discurso. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. En la Alemania de los años 30 era un país donde el pueblo judío no le iba peor que en Polonia. La habilitación por un discurso público antisemita es el que produce ataques cotidianos contra los judíos, que antes no existían. No sé si el ejemplo tal vez es demasiado radical, pero ¿qué quiero decir? Demasiado masivo, tal vez, la violencia hacia un pueblo en general. Acá estamos hablando de algunos casos concretos. Claro, pero estos casos concretos pasan a estar habilitados y se dan en contextos diferentes. Y que el mensaje va entrando, digamos, también, ¿no? De algún modo. Y el mensaje de que hay que ser más duros con alguien inexpresivo, que podría ser el que limpia los vidrios, el cuidacoches, tú lo decías con mucha claridad, el otro, incluso el policía. Porque me imagino que ante tanta exacerbación de los discursos para las personas que están habituadas a un vínculo con el mundo de lo delictivo, ahí no nos olvidemos del homicidio del hincha de Nacional. Sí. Hubo alguien que habilitó y que mandó matar al otro, en este caso al hincha de Nacional, al barrer, a cualquiera, a cualquier otro. En algún sentido, el que trabaja como cuidacoches puede ser castigado. El artista callejero que vive en la calle, que tiene una vida alternativa, que va a sacar unos palos para hacerse un fogón, puede ser matado. El chiquilín, que como toda la vida los chiquilines saltaron las cosas para ir a buscar unas uvas, unas papas, lo que fuera, puede ser matado. Ahora, por ejemplo, entonces una frase como, se acabó el recreo. Y yo creo que ¿Esa vos decís que estimula a hechos yo de creo violencia? que esa Porque frase es definitiva, ¿no? Esa frase expresa una sensibilidad. A esto en el mundo académico se le llama el populismo represivo. El populismo represivo atiende al llamado de la represión por parte de una sociedad que se siente amenazada,
puede sentir amenazada por inmigrantes, por personas que practican delitos o por diferentes nomás. Que por ser diferentes pueden ser riesgo, no sé, de terrorismo, de agresión, de violaciones, de cualquier cosa. Atender el reclamo represivo y dejar de tratarlo como un asunto de Estado, donde nos sentamos a una mesa y lo pensamos en colectivo, es muy riesgoso. Es muy riesgoso y genera efectos. Marcelo, hablaste de temer al otro y de sentirnos amenazados, recién lo decías. ¿A qué le tenemos miedo como sociedad los uruguayos? ¿En qué nos estamos sintiendo amenazados? Bueno, ¿Lo podés visualizar o estamos muy sobre los hechos y todavía...? Creo que las amenazas son construidas bastante irracionalmente. Yo creo que la mayor amenaza son los accidentes de tránsito y los suicidios. De hecho, ya decía, vi 2 personas jóvenes tiradas en la calle al lado de la moto. Me da un dolor cuando los veo, me imagino que a todos nos pasa, pero sin embargo eso no es objeto de tratamiento público, ¿no? Y eso es una amenaza fuerte, el tránsito es una amenaza fuerte. Y a veces se lo trata con liviandad, como que bueno, no pasa nada, que el alcohol, que esto, que nos avisamos dónde están los chanchos, ese tipo de cosas, no, lo tratamos con liviandad. Los suicidios, a veces no cuidamos, no, si se quiere matar, se va a matar. Lo tratamos con liviandad. Cuando hay mucha gente que está pidiendo un abrazo, hay mucha gente que está reclamando ser tratada con amor. ¿Y qué es lo que nos separa de nuestro ser empático, digamos, de no poder hacer empatía con nuestros pares? ¿Qué actividad? Bueno, hay explicaciones que van por el lado del individualismo. Cada vez vivimos más solos, cada vez los que trabajamos más y los que no trabajan tienen menos posibilidades de trabajar. Cada vez nos vamos abriendo como no una brecha, no una grieta, muchas. Y vamos quedando solos y cada vez hay más monoambientes, propiedades de un dormitorio. Si miramos hasta los años 40, las casas eran para las tías abuelas, las tías solteronas. La familia entera vivía, la familia entera. Digamos. Después se pasa a la familia nuclear y ahora es la madre con los hijos o el padre incluso con los hijos, porque empiezan a ver la persona sola, tantas personas que no tienen hijos. Es para pensar como en grande, pero los viejitos que quedan solos, hay un índice alto de suicidios entre personas mayores, entre jóvenes que también están solos, que no tienen salida para la vida, y no solo hablo de los más pobres y vulnerables, hablo también en las familias de clases medias, ¿no? Y el que no te importe el otro también tiene impacto en todo. Y que nos encontremos en contra del otro, que nos encontremos para darle una paliza y matar a puñaladas a una persona, o que nos sentemos a una mesa a ver cómo ser más castigadores, en vez de a cómo pensar el fenómeno, cómo lo han resuelto otros, cómo pensar con las herramientas que nos da el pensamiento, que nos da la ciencia, que nos da la vida buena en colectivo. Y eso cuesta bastante. Faltan en la etapa en la que estamos viviendo, en esta actualidad, más pensadores ilustrados, digamos, que puedan de alguna manera orientarnos y hacernos un llamado de atención a ser empáticos. En otra época estaban esos sabios, esos pensadores ilustres, ¿no? Que de alguna manera te dejaban como diciendo, bueno, ¿estoy bien? En Uruguay teníamos el Sorocabana y ahí los muchachos que les interesaba el pensamiento se podían encontrar con Real de Azúa, con Reci Sabadí, con nuestros historiadores, nuestros pensadores, de distintas corrientes ideológicas. Había un encuentro, había una tertulia. Eso se rompió tempranamente, se rompió por allá por los 60. Hay un libro muy bueno que muestra cuando eso se rompió. Pero después lo retomamos. Hacia los años 80 creo que retomamos una vida en colectivo. Nombraban... nombraban la ley de urgencia. Sí. Me parece que eso nos pone alrededor de una mesa. Escuchaba lo que decías, muy sensato. Gente que opina que esto podrá ser bueno para el país o malo. Eso me parece, pues, tal vez no que ciertas cosas se traten a modo de urgencia, pero sí que discutamos las cosas en colectivo. ¿No? Que pensemos juntos. Sí. Y desde todos los frentes, porque aquí veíamos, bueno, un tema presupuestal de por medio, pero también, bueno, la salida de alguien que estuvo preso y cómo es esa salida y qué va a pasar después con la reinserción. Sigue siendo una persona, en definitiva, ¿no? Decime una cosa, a nivel cultural, el otro día estaba charlando en una mesa sobre estas series que vemos por ahí sobre el narcotráfico. Y alguien me decía, no deberías verlas, me dice.
Dice, no deberías verlas porque eso es como una apología del delito. Me dice, si vos te pones a pensar en la manera en que se abordan algunos hechos en nuestra sociedad, tienen como que las mismas características. Y yo me quedé pensando cuánto de cierto había en eso. ¿Vos qué me podés decir? Yo creo que el arte siempre nos ayuda a pensar. Lo que pasa que también hay un afán por ganar rápido el dinero. Tenemos esa cultura del individualismo, también es de satisfacer rápido las necesidades. Y si estás en un barrio pobre, con dificultades económicas, con dificultades para obtener un empleo, y bueno, la podemos buscar las cosas, el dinero, un lugar en el mundo, la posibilidad de comprarnos aquello que el mercado nos ofrece, de cualquier manera. Yo no creo que porque miremos algo de narcotraficantes, porque es cierto, hacemos proyecciones positivas, Paz y yo, llevar a una valija de cosas a Europa. Sí, sí. Claro, hay gente que capaz Claro. que lo que hace es llevar en una moto unos chasquis de un Cantegril a otro. Y lo hace por la supervivencia diaria. Es muy distinta la vida. Yo no sé, los agronarcotraficantes no recibieron el castigo simbólico que reciben habitualmente los pequeños narcotraficantes. Incluso vi hasta justificaciones que decían, bueno, pero tenían deudas y tal. Ups. Qué peculiares que somos. Vi que a Sanabria, que es un estafador que estafó un montón de gente, un hombre fue y quiso hacer, no sé, justicia por mano propia, fue mano a mano y le dio unos golpes. Estuvo muy mal, la justicia lo trató y creo que se fue. Pero vi como que se lo trata distinto. En algún sentido es un señor que se viste con una camisa, que sale en los medios, que fue diputado, que tiene un lugar social diferente que un artista callejero que fue a sacar unos palos para hacerse un fogón. Lo mataron a golpes. Un cuidacoches de Panda, lo mataron a golpes. Los delitos de guante blanco, ¿no? Y sí, que tienen una relación bastante directa con los otros delitos, pero sobre todo con el daño que se hace a la sociedad. Sobre el narcotráfico, yo no voy a juzgar a un muchacho que sale a vender drogas para obtener su sustento diario. No lo voy a juzgar. Lo que sí es cierto es que hay toda una ecología del narcotráfico que tiene una relación bastante directa con el delito y que los agronarcotraficantes, les cabe una responsabilidad mucho mayor que a este muchacho que no le queda otra en la vida, ¿no? Sin embargo, el narcotráfico ha traído mucha riqueza a muchas comunidades pobres y este es un fenómeno que en Latinoamérica es muy expresivo. Hay un sociólogo llamado Javier Ollero, que dice: el narcotráfico da una opulencia nunca vista en las comunidades más pobres, pero al mismo tiempo las desgarra. Y creo que eso también es algo que nos lleva a pensar hasta qué punto queremos tener más riqueza, más dinero, ser más individuos, más supuestamente poderosos y nos vamos quedando más solos, más desgarrados. Pero yo hay un punto que no sé si coincido tanto contigo, porque vos decís, yo no puedo juzgar a una persona que lo hace porque tiene necesidad, ¿no? Tiene una necesidad económica para comer y todo. Yo también vengo de una generación de padres muy pobres y que no recurrieron a eso, que la pasaron mal, de verdad que la pasaron mal, peones rurales o gente, y que en definitiva también hizo uso de la changa, del esfuerzo físico, en fin, de las horas extras como para poder crecer como persona. Estamos de acuerdo. ¿No? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hasta tal punto estoy de acuerdo que precisamente lo que decía es, vale la pena para la persona que hace eso, la inseguridad de la vida cotidiana, de estar llevando unos chasquis, capaz que es mucho mejor salir a cortar pasto, no lo dudo. Pero esas son las oportunidades que el escenario del narcotráfico a escala masiva no estaba montado si no existían estos tipos como estos agronarcotraficantes o el propio sistema del prohibicionismo internacional, que es el que finalmente produce el negocio. Mientras esto no estaba prohibido, la cocaína se vendía en las farmacias y era muy poca gente la que lo usaba. Claro. Y tampoco existían las series de narcotraficantes. Claro. Existían las series de la mafia, que la montó el prohibicionismo del alcohol. O sea que también hay cosas que están pensadas en el mundo y que nos sirven para que tengamos estos diálogos. Marcelo, para ir redondeando, pero algo que quedó en el tintero y que me parece importante, porque habla un poco de los últimos hechos que se registraron, digamos,
en este comienzo de año en nuestra ciudad y en el país, que es esta cuestión de los ataques en patota, ¿no? Tienen esa particularidad. No solo estoy hablando del cuidacoche de Panto, estoy hablando de lo que sucedió, por ejemplo, en la playa Malvin a fin de año. Esa cuestión de, no sé si es que se sienten anónimos, entonces con derecho a hacer lo que quieran. ¿Cómo analizás ese fenómeno del ataque en patota? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, cuando el otro no importa, se torna una persona incluso matable, ¿no? Pensemos en el caso de los rugbyers argentinos, ¿no? Le pegaron en el piso, lo filmaron, se regodearon en eso. Fue una ordalía lo que hicieron. Algo semejante lo que hicieron con este cuidacoches, lo que hicieron con el muchacho de Soriano. Es una absoluta cobardía, pero parece que está circulando por otros carriles esa horda que comete ese acto aberrante. Pero es que hay que llamarlo con todas las letras, es aberrante. Es aberrante poner a 220. No se puede justificar a alguien desde el campo político a decir que la gente está cansada. No, siempre los chacareros, mi abuelo me contaba que iban a robar naranjas y el Tano que cuidaba la cosa estaba con una escopeta y tiraba unos perdigones al aire. Nunca mató a ningún gurí. Sí, sí. Han cambiado un poco los tiempos, ¿no? En ese sentido. En algunos sentidos para bien, en otros, Y en otros. hay que pensarlos. Totalmente. Marcelo Rosal, muchísimas gracias por haber venido, por haber Gracias a estado ustedes, aquí un en placer. Vespertinas Gustazo haber charlado contigo, ¿eh? y Gracias. analizar un poquito esto, qué estamos haciendo como sociedad. Gracias. Gracias, un placer.